Hola chicos, esta noche comenzamos con las joyas notables y los instintos de supervivencia cuestionables de algunas de las peleas uno contra uno más absurdamente intensas de la historia medieval. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Quizás encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Si alguna vez has esperado 6 meses por una respuesta del servicio de atención al cliente, imagina esperar 2 años para que un rey apruebe tu solicitud de joya hasta la muerte. Bienvenidos a Francia en la década de 1380, donde la justicia avanzaba lentamente pero implicaba muchos más apuñalamientos. Georg era el clásico caballero medieval. Orgulloso, enojado y un poco obsesionado con las disputas de herencias. Su esposa, Margarite, acusó a otro caballero, Jacques Rey, de violarla mientras Jan estaba haciendo cosas nocturnas que en su mayoría implicaban andar en círculos o demandar a sus vecinos. Naturalmente, Kers le creyó. Rey naturalmente lo negó todo. Como los tribunales medievales eran tan fiables como el pronóstico del tiempo de una cabra, los jueces se dieron por vencidos y dijeron, dejemos que Dios decida. Con lo cual querían decir, que los dos hombres se pongan la armadura completa, se carguen con lanzas y vean quién muere primero. El duelo tuvo lugar en diciembre de 1386 frente al rey Carlos V, la reina Isabel y una multitud de miles de personas que se presentaron para ver cómo se impartía justicia como si fuera WrestleMania. Y Margarite. Ella estaba sentada en las gradas sobre un andamio de madera atada a una silla. Si su marido perdía, ella sería quemada viva por falsa acusación. Sin presión. La pelea fue brutal. Comenzaron con lanzas, ambas destrozadas, luego espadas, luego hachas. En un momento, el carruaje fue derribado al suelo, pero logró recuperarse, abordar al rey y clavarle una daga en el cuello mientras gritaba algo apropiadamente dramático. La multitud se volvió loca. Se hizo justicia. Margarite pudo vivir. Y Francia decidió colectivamente, ¿saben qué? Quizás deberíamos dejar de hacer esto. Fue el último juicio por combate sancionado en Francia, lo cual es realmente una lástima porque tuvo un excelente valor para los espectadores y muchos menos anuncios comerciales que los dramas legales modernos. En cuanto a Cuges, se convirtió en una celebridad nacional. En cuanto al rey, permaneció muy muerto. Aunque siglos después algunos historiadores sugieren que podría haber sido inocente, lo que demuestra que en la Francia medieval la verdad ocupaba un lugar muy secundario frente a la teatralidad y Dios tenía una tolerancia extrañamente alta para los juegos sangrientos judiciales. Moraleja de la historia, si alguna vez tienes problemas legales, tal vez no debas pedirle al rey un arbitraje con la espada, a menos que seas realmente bueno con la daga. Godofredo de Bon era el tipo de hombre que oía la frase tomar la cruz y decidía que también significaba tomar una espada muy grande y desarrollar una rivalidad personal con la gravedad. Como uno de los principales comandantes de la Primera Cruzada, Godofredo era famoso por su devoción, su profundo compromiso con la recuperación de Jerusalén y su crucial construcción como una torre de asedio. Él no solo luchó por la cristiandad, sino que se esforzó por ella. Pero incluso en una guerra llena de fanáticos religiosos y mensajes en cadena exagerados, una pelea se destacó. Godofredo contra el gigante zar. El cuento es en parte historia y en parte leyenda empapada de testosterona. Mientras marchaba por el Levante, Godofredo se encontró cara a cara con un imponente guerrero musulmán, un campeón local enviado para intimidar a los invasores francos. Se decía que el hombre medía más de 2 metros de alto y estaba armado como una fortaleza andante. Naturalmente, los dos acordaron resolver la cuestión de que Dios es mejor con la vieja y buena ultraviolencia. Sin ejércitos, sin estrategias, solo 2 hombres, una espada cada uno y una mutua falta de preocupación por sus rótulas. Según los cronistas, cuya exactitud es discutible, pero cuyo gusto por el dramatismo no lo es, el duelo fue brutal y breve. Godfrey cargó,
recibió un fuerte golpe que habría convertido a un caballero menor en un panqueque y luego, en verdadero estilo de cruzado, respondió cortando al gigante limpiamente por la mitad verticalmente. Sí, verticalmente, como un ninja de fruta medieval. Ahora bien, si esto es anatómica o físicamente posible depende de tu opinión sobre la física y de lo aburridos que estuvieran los monjes medievales cuando escribían informes de batalla. De cualquier manera, la historia se extendió como un reguero de pólvora. Al parecer Dios había elegido nuevamente a su favorito. Esta joya consolidó la reputación de Godofredo como el peso pesado sagrado de las cruzadas. Él pasó a ser defensor del Santo Vidente en Jerusalén, rechazando el título de rey porque no quería llevar una corona donde Cristo llevaba espinas. Pero no tenía ningún problema en partir a sus oponentes por la mitad como si fueran leña, lo que realmente dice todo sobre la piedad medieval. Moraleja de la historia. En la Edad Media, la diplomacia religiosa a menudo implicaba menos sermones y más danza interpretativa basada en espadas. Y si alguna vez te desafía a alguien descrito como un gigante, tal vez deberías verificar si tu oponente tiene un apodo bíblico antes de aceptar. Ricardo Corazón de León no era conocido por su sutileza. Era conocido por asaltar castillos, componer poesía de guerra con seriedad y matar gente con una especie de alegre eficiencia que hacía que incluso otros cruzados se sintieran un poco incómodos. Pero entre sus muchos momentos dramáticos durante la Tercera Cruzada se destaca uno particularmente teatral, un 1 contra 1. Su duelo con el campeón de Saladino. Ahora, algunas salvedades. En primer lugar, no se trató de una pelea de bar entre Ricardo y Saladino, lo cual es una lástima porque eso habría roto YouTube en el año 1191. En cambio, se trató de una pelea de alto perfil organizada entre Ricardo y uno de los mejores guerreros de Saladino. Desafortunadamente, su nombre se perdió en la historia, pero llamémoslo simplemente el tipo que tuvo un muy mal día. El duelo era parte de una tradición medieval en la que comandantes opuestos ocasionalmente acordaban una pelea de campeones. No para acabar con la guerra, claro. No seas tonto, esto fue más bien una exhibición de talentos medievales con menos violines y más armas blancas. Así pues, el guerrero Saris partió, ataviado con su armadura y reluciente, dispuesto a impresionar tanto a su sultán como a su dios. Richard, por supuesto, apareció como si fuera la noche del estreno en el Teatro Crusader, montado resplandeciente en una cota de malla y con la espada prácticamente zumbando con arrogancia moral. Dieron vueltas, chocaron y, en cuestión de segundos, Richard habría cortado el escudo y la armadura del hombre, casi hasta la silla de montar. Los testigos presenciales se quedaron sin aliento. Los Saris parpadeó. Richard, solo para ser más dramático, cortó una barra de hierro con la misma espada para demostrar que no había sido una casualidad. Porque aparentemente una muerte no fue suficiente. La espada necesitaba un solo. Se decía que Saladino, observando desde lejos, estaba impresionado con esa tranquila nota para sí mismo: no te enfrentes a ese hombre. Él mismo respondió incluso con un toque de humor días después, enviando a Richard Snow desde el monte Líbano para calmar su fiebre. La guerra era la guerra, pero un poco de hospitalidad pasivo-agresiva nunca hacía daño. ¿Esta lucha cambió el resultado de la cruzada? En absoluto. ¿Le dio un impulso a la leyenda de Richard? Sin duda. Y en una época en la que los elfis en el campo de batalla no eran una opción, esto era la mejor alternativa. A veces la historia no nos ofrece un gran duelo con discursos, orquestas o dragones. A veces simplemente nos da un rey escocés ligeramente molesto y un caballero que tomó una muy mala decisión. Era el 23 de junio de 1314, el día antes de la batalla de Bannockburn, el equivalente medieval del Super Bowl, pero con más barro y menos comerciales. Roberto Bruce, rey de Escocia y superviviente a tiempo parcial, estaba explorando el campo de batalla en un pequeño caballo. No es un guerrero, claro está, sino la versión medieval de un sedán compacto, que simplemente trota por ahí, ocupado en su propia rebelión. Andrew Henry de Hun, un caballero inglés y orgulloso propietario de un ego del tamaño de la abadía de Westminster. Desde el otro lado del campo, vio a Bruce, solo, sin armadura y aparentemente sin interés en ser asesinado dramáticamente.
Para Enrique, esto parecía una oportunidad divina, una oportunidad de terminar él solo con la rebelión escocesa y lucir increíble haciéndolo. Así que Enrique hizo lo que cualquier aristócrata demasiado confiado haría. Bajó su lanza y cargó a toda velocidad contra un rey. Sin respaldo, sin segunda opinión, solo vibraciones. Robert de Bruce vio que esto sucedía y según todas las fuentes, no entró en pánico. Él no pidió ayuda. Ni siquiera se bajó del caballo. Él simplemente esperó. Con calma, probablemente un poco insultado. En el último momento posible, Bruce se paró en los estribos, guió a su caballo más pequeño ligeramente hacia un lado y destrozó el cráneo de Henry de Hunt con un solo golpe de hacha. Un golpe, corrección instantánea. El tipo de traumatismo craneal que acaba con un duelo y con toda tu línea genealógica. El hacha no solo partió el casco de Henry, sino también el mango, lo que molestó a Bruce más que todo el asunto de casi morir. Más tarde, cuando sus hombres lo felicitaron por la muerte épica, Bruce supuestamente se quejó de haber roto su arma favorita, las prioridades. Este no fue solo un momento llamativo. Desmoralizó a los ingleses, envalentonó a los escoceses y le dio a Robert de Bruce el tipo de cartel de campaña con el que ningún político moderno podría soñar. Vota por Bruce. Él no está muerto todavía. La Edad Media fue, entre otras cosas, un periodo en el que los sistemas legales a veces decían, ¿sabes qué? Vamos a pelearnos por ello. De ahí el concepto de duelo judicial, donde dos partes resuelven acusaciones graves no con abogados, sino con masas. Y en la Alemania de los siglos XIII al XV, esta gloriosa lógica alcanzó su apogeo con el duelo en el foso entre marido y mujer. Sí, un hombre y una mujer peleando en conjunto. Así es como funcionó. Si una esposa acusaba a su marido de una falta grave o viceversa, y ambas partes insistían en un juicio por combate, se organizaba un duelo especial. Pero no en igualdad de condiciones, por supuesto. Eso sería demasiado moderno. En lugar de eso, el hombre fue colocado dentro de un pozo poco profundo, armado únicamente con un garrote. La mujer estaba parada afuera del pozo, blandiendo una piedra atada en una honda, esencialmente un mayal medieval. Ambos combatientes vestían trajes de lino ajustados porque claramente la dignidad ya había abandonado la charla. Para mantener las cosas justas, y por justas queremos decir profundamente confusas, la movilidad del hombre estaba limitada por el pozo, mientras que la mujer tenía que mantener un pie dentro de un saco de tela especial en todo momento, para no poder simplemente correr en círculos a su alrededor, lo que significaba que toda la joya parecía una interpretación borracha de danza moderna, pero con apuestas significativamente más altas. Los registros históricos muestran que estas joyas no solo eran teatrales, eran letales. En un caso famoso de la Alemania del siglo XIII, una mujer golpeó hasta la muerte a su marido en el pozo, azotándolo con su honda con peso hasta que él renunció a la lucha y a su derecho a volver a hablar durante la cena. Y sí, todo fue perfectamente legal. Se consideró que el ganador tenía razón en su reclamación. Sin interrogatorios, sin apelaciones, solo dos personas resolviendo su disputa matrimonial frente a una audiencia de vecinos, monjes y aquel tipo que traía palomitas de maíz antes de que existieran. El duelo en el foso se convirtió en un elemento cultural tan presente que los manuscritos ilustrados de la época muestran diagramas de las posturas adecuadas. Porque nada dice más civilización que las instrucciones para golpear a tu cónyuge con una piedra, no todas las joyas aparecen en patios tranquilos o pozos lodosos. Algunas tienen lugar en medio de una batalla, cuando miles de personas gritan, hay espadas por todas partes y el aire huele a sudor, a brea y a malas decisiones. Tal fue el caso en 1265 cuando Gadean Ford, hijo del rebelde Simón de Montfort, se encontró enfrentándose nada menos que al príncipe Eduardo, el futuro Eduardo I de Inglaterra. Ahora bien, este no fue un duelo formal uno contra uno con árbitros y códigos de honor. Fue la batalla de Essam, uno de los enfrentamientos familiares más desagradables de la historia inglesa. El padre de Guy, Simon Dienford, había liderado una rebelión contra el rey Enrique III, que resultó ser el padre de Eduardo. Entonces, cuando los dos lados chocaron, fue menos un desacuerdo educado y más un matarnos unos a otros delante de Dios y de todos.
En medio del caos, Guemont vio al príncipe Eduardo. Por un breve y glorioso momento, fue personal. Hijo rebelde contra heredero real. Un choque digno de una canción de bardo. El tipo fue acusado. Edward lo conoció. Las espadas resonaron. Los cronistas afirmaron que ambos intercambiaron golpes en un acalorado intercambio. Acero contra acero. Adrenalina versus derecho real. El problema para Guy era que Edward no solo era bueno con la espada. También estaba rodeado de amigos, fuertemente armados, no especialmente pacientes. En poco tiempo, Guy se encontró superado en número y poder, y rápidamente se dio cuenta de que batirse en duelo con un príncipe durante una batalla campal es como desafiar a un jefe de la mafia en su propio restaurante. Valiente, pero terminalmente estúpido. Edward sobrevivió. Obviamente, se convirtió en el aterrador Eduardo Longshanks, conquistador de Gales y martillo de los escoceses. Guy, por otro lado, sobrevivió ese día, pero no su reputación. Su familia fue aplastada, su causa destruida y el duelo que podría haber sido legendario se convirtió en una nota histórica. Lo intentó, lo cual, para ser justos, es más de lo que la mayoría de los rebeldes podrían decir. No era el tipo de duelo uno contra uno que inspira los romances de caballeros. Fue un evento desordenado, breve y completamente eclipsado por la matanza que ocurrió a su alrededor. Pero aún así, durante unos minutos, un hombre realmente intentó derrotar a un futuro rey con nada más que coraje y una espada afilada. No hay nada más representativo de la justicia medieval refinada que arrojar a un hombre con armadura a un pozo con un oso. Este no era un oso metafórico. Esta era una auténtica bestia rusa enorme, con garras y dientes. Y sí, se esperaba que el caballero luchara. La tradición. Si a alguien se le acusaba de un delito grave en ciertas partes de la Europa medieval del Este, asesinato, traición o decir algo grosero sobre la barba del zar local, un castigo potencial era ser arrojado a un duelo con un oso. El oso, al no ser abogado, no estaba particularmente interesado en las pruebas. Mientras tanto, se esperaba que el caballero demostrara su inocencia ganando. No había árbitros, solo destino, pelaje y miembros que se agitaban. Uno de los casos más infames proviene de la Rusia medieval tardía, aunque desafortunadamente o afortunadamente, la mayoría de los detalles se han convertido en leyenda. Un caballero deshonrado, despojado de sus tierras y de su honor, fue acusado de un delito capital. Invocó su derecho a una ordalía, y el Estado, siempre ávido de entretenimiento de bajo presupuesto, accedió. Entonces encadenaron al oso en una arena de madera, le dieron al caballero una espada, no muy afilada según se rumoreaba, y abrieron la puerta. Naturalmente, la multitud estaba emocionada. ¿Quién necesitaba Netflix cuando podía ver una posible destripación en vivo al mediodía? El caballero, para su crédito, no murió en los primeros 30 segundos, lo que ya lo coloca por delante de la mayoría de las personas que han intentado batirse a duelo con depredadores máximos. Según se informa, esquivó, cortó y en un momento dado incluso pudo haber apuñalado al oso en el muslo. El oso, poco impresionado, le devolvió el favor casi decapitándolo de un golpe. En algún lugar del caos, ambos cayeron. La multitud gritó y los funcionarios del zar intervinieron, posiblemente porque el oso se había vuelto demasiado entusiasta. El veredicto técnicamente no es concluyente, el caballero vivió. El oso también vivió, pero el caballero fue posteriormente exiliado, lo que sugiere que en el gran duelo del hombre contra la naturaleza, el sistema judicial eligió la piel en lugar de la cota de malla. Esto no era justicia. Se trataba de una performance artística con un elevado índice de bajas. Pero durante un tiempo, se consideró legítimo, siempre y cuando no fueras tú quien sostenía la espada. Algunos caballeros adornan a otros guerreros. Otros desafían a bestias temibles. Y luego está Ulrich von Leichenstein, quien decidió que el oponente más digno era él mismo. Vamos a aclararlo. Ulrich no golpeó literalmente su propio reflejo en un espejo gótico. En cambio, este noble austríaco del siglo XIII compuso una autobiografía keólica titulada Freudenstadt que se lee como el sueño febril de alguien que bebió demasiada agua y muy poca.
En él relata su viaje por Europa vestido de Venus, la diosa romana del amor. Sí, un hombre adulto vestido de mujer medieval, viajando de torneo en torneo, proclamando su amor eterno por una misteriosa mujer noble que, hasta donde los historiadores pueden decir, en realidad nunca pidió esto. Ulrich, con toda seriedad, llevaba un vestido dorado, una larga peluca rubia y encabezaba un séquito de juglares mientras se declaraba la encarnación literal de la feminidad divina. Naturalmente, cuando la gente se reía, los desafiaba a duelos y supuestamente ganaba a todos. En sus propias palabras, porque nadie más se ofreció voluntariamente a escribir esto, Ulrich derrotó a más de 300 caballeros en combate singular mientras estaba vestido como Venus. Aparentemente era su manera de demostrar el poder del amor. La mayoría de la gente moderna simplemente envía flores. La línea entre los hechos y los fanfiction extravagantes se vuelve cada vez más borrosa a medida que avanzan sus memorias. En un momento dado, Ulrich afirma que se cortó el dedo, lo puso en una caja de oro y se lo envió por correo a su dama como muestra de amor. Ella respondió presumiblemente con una orden de restricción escrita en caligrafía. Para ser claros, Von Dienst no se considera una fuente histórica confiable. Se trata, sin embargo, de una de las primeras autobiografías de la literatura alemana, lo que significa que la respuesta de la Europa medieval a unas memorias fue la de un hombre que inventó toda una saga de búsquedas autoimpuestas, dolor autoinfligido y victorias autodeclaradas. Todo para impresionar a una mujer que era imaginaria o estaba profundamente enojada. ¿Fue esto un duelo en el sentido más estricto? Quizás no. Pero en términos de un duelo psicológico uno a uno entre los ideales de caballerosidad y el sentido común, Ulrich absolutamente jugó 12 asaltos con su propio ego y salió peleando. La Edad Media nos dio muchos guerreros valientes, pero pocos tuvieron la audacia o quizás la confianza desenfrenada de Savisa, el oso. No, eso no es un error tipográfico. No Savisa el negro, el famo. Son noble y símbolo de la caballería polaca. Este era otro Sisa, posiblemente un noble local, un mercenario o simplemente un tipo que se tomaba las cosas demasiado literalmente. Cuenta la leyenda que en algún momento del siglo XIV, durante un torneo o un duelo personal. Los relatos difieren, pero seamos sinceros, la precisión histórica se fue por la ventana en el momento en que alguien se quitó el traje de cumpleaños. Un caballero polaco se presentó a una pelea completamente desnudo. ¿Por qué? Supuestamente para demostrar que las armaduras, los títulos y la heráldica llamativa no significaban nada, solo agallas, habilidad y un completo desprecio por la temperatura o las leyes de la decencia. La multitud estaba confundida. Es comprensible que su oponente se mostrara indeciso. El árbitro, si lo hubo, probablemente fingió perder la voz. Y, sin embargo, según esas mismas fuentes cuestionables pero encantadoras, el caballero desnudo ganó. Sí, peleó completamente expuesto, espadas chocando, extremidades esquivando, todo mientras sus activos más vulnerables se balanceaban en la brisa medieval. Su oponente, que llevaba una armadura completa y presumiblemente un sentido de dignidad, estaba demasiado aturdido o demasiado distraído para asestar un golpe mortal. Existe una teoría de que la desnudez era simbólica, una forma de demostrar la pureza del combate. He aquí, podría haber declarado, no tengo nada que ocultar. Por supuesto, podría haber estado simplemente borracho o intentando hacer una observación sobre moda o ambas cosas. Las crónicas polacas no nos dan su verdadero nombre. Quizás estaban demasiado avergonzados. Pero su leyenda perdura, susurrada entre los historiadores como una historia que sirve de advertencia. Es una historia que advierte sobre el ego, la audacia y los peligros de ir a la batalla sin pantalones. ¿Fue práctico? No. ¿Fue higiénico? Dudoso. ¿Ganó? Aparentemente, esto lo hace posiblemente más exitoso que la mayoría de los caballeros completamente vestidos con escudos de armas enteros detrás de ellos. Moraleja de la historia. En la Europa medieval, todo era posible, sobre todo si no te importaba sufrir rosaduras. Si alguna vez viajas en el tiempo y terminas en un duelo, recuerda, la habilidad importa. Pero una primera impresión completamente desquiciada podría ganar la guerra psicológica incluso antes de que las espadas se crucen.
Antes de que los torneos medievales se convirtieran en justas con aplausos educados y muslos de pavó carísimos, eran gloriosos y caóticos baños de sangre llamados malás. Y nadie prosperó en el torbellino del acero resonante, los egos aplastados y la violencia descontrolada como William Marshall. Nacido alrededor de 1146, Guillermo era hijo de un noble menor. Y como cualquier segundo hijo sin herencia y con muchos bíceps, recurrió al título de caballero. Pero no del tipo cortesano que huele flores. William se volvió completamente berserker y ganó fama en torneos cuerpo a cuerpo, que en ese momento eran básicamente enfrentamientos de uno contra una gran escala con docenas de participantes, sin equipos y con el objetivo de capturar a tu oponente o vencerlo hasta que te diera dinero para detenerte. La táctica de Marshall. Cargar contra el caos como un ariete humano. Si la elegancia era un golpe de espada, él no lo logró en absoluto. Pero su historial es ridículo. En una temporada, supuestamente derribó a 500 caballeros. Esto no es un duelo. Este es el currículum de un asesino a sueldo medieval. Se volvió tan aterrador que los nobles literalmente trataban de evitar estar en el mismo combate cuerpo a cuerpo que él. Ah, soy Williams. Lo siento. De repente recordé que dejé mi cota de malla en el baño. Su caballo fue pisoteado tantas veces que los oficiales del torneo tuvieron que comenzar a darle caballos de reemplazo como premios. En algún momento dejó de contar y el hombre también era caballeroso, al menos para los estándares medievales. Una vez derribó a un hombre de su caballo, lo ayudó a levantarse y luego lo robó de todos modos. Caballería. Al final, las matanzas de William lo hicieron rico y respetado. Ascendió en la jerarquía, se convirtió en asesor de reyes y sirvió a 5 monarcas ingleses sin ser asesinado ni una sola vez, lo que, dado el historial de los Plantagenet, es un milagro en sí mismo. En su vejez, bien entrado los 70, todavía se ponía la armadura y dirigía tropas. En la batalla de Lincoln en 1217, cargó personalmente contra las líneas enemigas como si todavía tuviera 30 años y salió sin un rasguño, lo que significa que o bien estaba divinamente protegido o todos los demás estaban demasiado asustados para golpearlo. Cuando finalmente murió, lo enterraron en la iglesia del Temple en Londres, donde su tumba aún se yergue silenciosamente hasta el día de hoy. Monjes, pacíficos, devotos, audaces, conocidos por elaborar cerveza e iluminar manuscritos. Pero de vez en cuando, en la gran tradición de atacarse pasivo-agresivamente unos a otros en nombre de Cristo, se volvieron un poco más agresivos. Viajemos a la salvaje frontera eclesiástica de la Francia del siglo XI, donde ocurrió una extraña nota a pie de página en la historia monástica. Un juicio por combate entre 2 monjes. Sí, monjes auténticos. No son caballeros que se retiraron con hábitos de oración. Auténticos monjes que normalmente no harían daño a una mosca a menos que zumbara durante las vísperas. La fuente, tan brumosa como una mañana medieval, menciona una disputa legal entre 2 hermanos benedictinos, posiblemente por tierras, herejía o sobre quien cantaría la voz principal durante los matones. A falta de un obispo complaciente, el asunto se intensificó a una pelea de espadas, porque nada dice poner la otra mejilla como sacar una espada ancha y buscar el tóner. Testigos presenciales afirmaron que el duelo se llevó a cabo de acuerdo con los derechos sagrados tanto del derecho canónico como de la locura general. Se decía que un monje, al que llamaremos hermano Odo, era pequeño, fibroso y rápido de pies. El otro, el hermano Hugo, era más corpulento y eligió la táctica intimidante de mirarme con justa indignación. Ambos estaban vestidos con túnicas. Al parecer, ninguno de los dos tenía entrenamiento para el combate más allá de posiblemente pelearse por cucharones de sopa en la cocina del armario. Se encontraron en un patio con unas cuantas palomas desafortunadas observando desde las vigas. Se intercambiaron golpes. Se perdieron las sandalias. Los hábitos se rompieron. Un monje dio un golpe con lo que parecía un bastón bendecido o simplemente un bastón glorificado. El otro respondió tirándolo a un comedero. Al final, un monje salió victorioso, apenas respirando y cubierto de moretones y vergüenza teológica. Al parecer se había hecho justicia.
Este acontecimiento fue tan profundamente ridículo que la Iglesia inmediatamente tomó medidas enérgicas. El juicio por combate ya era controvertido, pero el duelo entre monjes era un paso demasiado lejos. Se endureció el derecho canónico. Las futuras peleas entre monjes quedaron relegadas a miradas severas y miradas de reojo durante la cena. Ya sabes, una civilización realmente se ha adentrado en el caos de la justicia medieval cuando dos hombres adultos con armadura deciden resolver una disputa relacionada con el queso con una joya. Bienvenidos a la Dinamarca del siglo XII, donde los productos lácteos fluían como el vino y los ánimos eran apenas más fríos que la leche cuajada. Los detalles nos llegan de una crónica local, hoy en su mayor parte perdida por el tiempo y probablemente por los ratones. Pero la historia es sencilla. Dos nobles daneses, a quienes llamaremos Lord Kennedy y Sir Sven, no se ponían de acuerdo sobre quién era el propietario de una pradera especialmente fértil o del queso que allí se producía. Sí, queso, no tierra, no honor. Queso. En teoría, podrían haber mediado en la disputa por una bandera mía como hombres razonables. Pero esto era la Dinamarca medieval, donde el arbitraje a menudo implicaba espadas, gritos y una muy escasa comprensión de las consecuencias. Los testigos dicen que el duelo se organizó en un claro a las afueras de Roskilde. Las armas eran espadas anchas, estacas, la propiedad de un pequeño rebaño de cabras, varias ruedas de queso blando celestial y, lo más importante, el derecho a ser el hombre que ganara un duelo por queso por el resto de su vida. Lord Kend era un noble grande y sudoroso, con la parte superior del cuerpo de un vikingo y los pies como los de un saco de cebada. Sirven, más pequeño y fibroso, era un conocido entusiasta del queso, lo que algunos dicen que le daba esa ventaja psicológica, o quizás simplemente estaba enojado porque alguien había tocado su brie. El duelo duró más de lo esperado. Ambos hombres gritaron acusaciones de robo por parte de los kurdos y de herejía relacionada con la lactosa. En un momento, Canude resbaló con una rueda de queso porque sí, alguien las trajo al campo para darle un toque dramático y casi se empaló con su propia espada. Al final, Sven logró asestar un golpe torpe pero decisivo a la pierna de Canude, enviándolo al suelo. Exigió satisfacción y el queso, que recibió junto con una leve fama en baladas locales que riman valentía con lácteos. La Iglesia, previsiblemente horrorizada, intentó prohibir esas tonterías poco después, pero el daño ya estaba hecho. El duelo de quesos entró en la leyenda danesa. De todas las armas forjadas en la Europa medieval, pocas fueron tan subestimadas como la humilde sartén. Diseñado para huevos, no para ejecuciones, rara vez llegó al campo de batalla, excepto una vez en el caso de un caballero francés sumamente molesto que convirtió los utensilios de cocina en una carnicería. El cuento proviene de un relato de una taberna del siglo XIII. Nada oficial, pero deliciosamente absurdo. Nuestro héroe, Sorgon Dafer, no era el típico ejemplo de caballerosidad. Era un caballero menor, pobre en tierras, rico en deudas y extremadamente apasionado por dos cosas, su honor y su desayuno. Una mañana, mientras visitaba una posada al borde de la carretera cerca de Toulouse, Sergón se encontró en una acalorada discusión con otro caballero, un noble engreído llamado Raoul d'Azarran, quien supuestamente insultó su comida e insinuó que su tocino no era digno de la nobleza. No se trataba simplemente de una crítica culinaria. Fue una aniquilación social. Se exigió un duelo. Ahora bien, esto no era un campo de batalla ni un torneo. Era la cocina de una taberna, y por eso Gilome no tenía su espada, pero sí tenía una sartén de hierro fundido, que todavía chisporroteaba con la furia justa de los huevos recientemente cocinados. Raúl, por su parte, tenía una daga y cero sentido del humor. Testigos presenciales afirmaron que la pelea fue corta, pero espectacular. Sir Gilome balanceó la sartén como si fuera una masa con bridas, derribando sillas, salpicando grasa y asestando un uppercut estruendoso que, según se dice, sonó como una campana de catedral. Raúl intentó una parada y recibió un golpe en el casco de media tortilla. El duelo terminó con Raúl inconsciente en un montón de ceniza y cebolla. Wong declaró la victoria, giró la sartén en señal de triunfo y terminó de cocinar su desayuno. Algunos dicen que el posadero le dio comidas gratis de por vida.
Otros dicen que la iglesia emitió una reprimenda silenciosa por convertir las cocinas en escenarios de juicio. De todos modos, el duelo de sartenes de Tulu se convirtió en leyenda. Los caballeros lo volvieron a contar durante años, generalmente después de unas cuantas copas y con una coreografía exagerada que incluía escudos de tocino y paradas a base de huevos. No todos los duelos medievales terminaban en una lluvia de dramatismo arterial y monólogos victoriosos. Algunas terminaron en emociones desconcertantes, no planificadas. Un claro ejemplo de ello es el extraño y vagamente conmovedor duelo del siglo XIV entre dos caballeros que comenzaron como enemigos acérrimos y terminaron siendo una especie de abrazos. La historia tiene lugar durante la Guerra de los 100 Años, que al contrario de lo que sugiere su nombre, fue menos una guerra continua y más una larga y tóxica relación intermitente entre Inglaterra y Francia. En medio de este emotivo campo de batalla, dos caballeros, Sir Thomas Dales de Inglaterra y Jean Lavater de Bretaña, se vieron atrapados en una acalorada discusión sobre los intercambios de prisioneros, la etiqueta de los rescates y qué madre usaba más armadura. Se organizó un duelo porque, una vez más, la palabra hablada aún no se había inventado. Los testigos dicen que los caballeros se enfrentaron con entusiasmo. Había lanzas, espadas y el suficiente brillo caballeresco como para hacer desmayar al poeta francés. Pero después de varios minutos de lucha sudorosa, cada hombre se dio cuenta de algo crucial. Estaban completamente exhaustos y probablemente demasiado igualados como para matarse entre sí sin correr el riesgo de sufrir un paro cardíaco. Entonces llegó el momento. Apretados en un puño, jadeando a través de sus cascos como cabras jadeantes. Se dice que uno de ellos, posiblemente John, murmuró algo como, ¿hemos terminado? Sir Thomas, que nunca ganó el premio de poesía, supuestamente gruñó, solo si lo eres. Y eso fue todo. Retrocedieron, ambos sangrando levemente y con aspecto de que preferirían estar en cualquier otro lugar. Se declaró una tregua. Algunos relatos incluso dicen que se dieron la mano. Una fuente, probablemente exagerada por un juglar que consumió hongos, insiste en que se abrazaron, se quitaron los cascos y se rieron de la inutilidad de la guerra mientras la multitud aplaudía torpemente. Naturalmente, ninguno de los dos hombres admitió jamás haber cometido el abrazo, pero quedó grabado en los registros del Vic como una de las conclusiones más extrañas de un duelo de la historia. La Iglesia lo aprobó. Lo mismo hicieron sus escuderos, que ya no tuvieron que limpiar las entrañas de las cotas de malla. Mucho antes de que España fuera un solo país, era una península muy poblada donde reyes cristianos, emires moros y primos terceros de todos luchaban constantemente por castillos, cabras y el honor de santos desconocidos. De este ardiente guiso surgió Rodrigo Díaz de Viva, mejor conocido como el Cid, parte señor de la guerra, parte poeta, parte oportunidad de marca nacional. Pero mucho antes de convertirse en el heroico exiliado de todos los libros de texto de secundaria españoles, el joven Rodrigo ya se estaba haciendo un nombre al superar su peso social, literalmente. Se cuenta que en el siglo XI tuvo una desagradable disputa con el conde García O'Donnell, un hombre que según todos los indicios tenía un rostro que prácticamente invitaba al duelo. El conflicto supuestamente se debía a cuestiones políticas, de honor y posiblemente a un disputado impuesto sobre las ovejas. Los detalles siguen siendo confusos, pero los historiadores coinciden en que los dos hombres terminaron en un juicio por combate, un método aprobado por los derechos humanos en la época medieval para decir, vamos a pelear por esto. El duelo tuvo lugar frente al rey Fernando de León y Castilla, lo que añadió cierta presión de no avergonzarse ante el jefe. García llegó blindado como un acorazado ambulante, confiado en su noble linaje y tal vez con demasiado desorden. Rodrigo, por el contrario, era más joven, más delgado y estaba lleno de la energía ardiente de un hombre que pasó sus 20 años siendo llamado Rodrigo en ese lugar del que nunca has oído hablar. La pelea no duró mucho. Según la leyenda, Rodrigo golpeó a García con tanta fuerza que el conde se cayó del caballo y probó el polvo de Castellón. No fue solo una derrota física. Fue una degradación social, un fracaso televisado antes de que se inventara la televisión. Rodrigo, victorioso, era ahora abanderado de Castilla, lo que equivale medievalmente a ser ascendido directamente de la sala de correo a director general mediante una pelea pública.
En cuanto a García, probablemente se retiró a un monasterio para reconsiderar sus decisiones de vida o posiblemente convertirse en un tipo profesional que es derrotado por el Cid en baladas locales. En Isabel y en Inglaterra, la moda era mucho más que una cuestión de belleza o gusto. Era el lenguaje visual del poder, la política y la clase. Cada volante, cada perla y cada hilo decían mucho acerca del lugar que uno ocupaba en la sociedad, y salirse de su rango prescrito podía ser peligroso. De un vistazo, un vestido podría decirte todo lo que necesitas saber. No solo la riqueza de su portador, sino su lealtad política, sus ambiciones e incluso su lealtad a la corona. El mundo isabelino estaba estrictamente regulado por leyes suntuosas, leyes del Parlamento que dictaban qué telas y colores podían usar las distintas clases sociales. Estas leyes no tenían solo por objeto la vanidad, sino el control. Preservaron la rígida jerarquía de la Inglaterra Tudor, garantizando que ningún comerciante ambicioso o noble menor pudiera vestirse como un conde sin atraer sospechas o castigos. Las sedas de color púrpura, por ejemplo, estaban fuera del alcance de casi todo el mundo. Ese tono era tan caro y estaba tan profundamente ligado a la dignidad imperial que solo la propia reina tenía derecho a ostentarlo. Los tejidos de terciopelo con hilos de oro y plata también estaban restringidos a la alta nobleza. Si usted era un comerciante con dinero nuevo y trataba de hacerse pasar por un caballero vistiendo mantas de satén o una capa bordada, se arriesgaba a multas, a la confiscación de su ropa y a la burla de sus vecinos. Estos castigos no eran meramente simbólicos. Mantuvieron intacto todo el orden social, recordando a todos que la moda no era una elección personal, sino una declaración política impuesta por la ley. Para la corte, la vestimenta era aún más performativa. La reina Isabel I comprendió el poder del espectáculo mejor que nadie. Convirtió su cuerpo en un tapiz ambulante de propaganda. Los retratos la muestran cubierta de perlas, la piedra preciosa asociada con la castidad y la pureza, convirtiéndola en la reina virgen en forma visual. La gran escala de sus dibujos, algunos lo suficientemente amplios como para enmarcar su rostro como un halo, fue una declaración deliberada. La reina era intocable, radiante, apartada del común de los mortales. Sus cortesanos siguieron su ejemplo y compitieron en una lujosa carrera armamentista de sedas, joyas y bordados para ganarse el favor y demostrar lealtad. Así pues, Isabel y la moda no eran mera decoración. Era un campo de batalla cosido en seda. Usar la tela equivocada era arriesgar tu reputación, tu fortuna e incluso la ira de la reina. La ropa se convirtió en política tejida en cada costura. Un recordatorio constante de que en la Inglaterra de Tudor eras lo que vestías. Si hay una prenda de moda que captura el exceso y el espectáculo de Elizabeth y su vestido, es la tosca. Lo que comenzó como un modesto cuello plisado a principios del siglo XVI rápidamente se convirtió en un fenómeno de moda, volviéndose más ancho, más rígido y más elaborado con cada década que pasaba. En el apogeo del reinado de Isabel, los adornos podían alcanzar una envergadura tan grande que la cabeza del portador parecía flotar sobre una bandeja flotante. Eran poco prácticos, casi ridículos. Pero ese era el punto. Solo aquellos con inmensa riqueza y tiempo libre podían permitirse llevar algo tan ostentoso, algo que hiciera casi imposible comer, girar la cabeza o incluso respirar libremente. El Roth no era solo un collar. Fue una declaración. Fabricado con lino fino o encaje y reforzado con almidón importado de los Países Bajos, requería horas de planchado, fijación con alfileres y arreglo minucioso. Los sirvientes dedicaban mañanas enteras a darle a los pliegues la forma perfecta y nítida. Los ejemplares más grandes, a veces llamados ejemplares de rueda de carreta, podían sostenerse con estructuras de alambre conocidas como asnos de soporte, que eran esencialmente pequeñas jaulas atadas alrededor del cuello. Un paso en falso en un banquete podría hacer que su elaborado cuello de encaje se caiga, una vergüenza que ningún cortesano podría permitirse. Al igual que las telas, los tejidos en bruto estaban regulados por clases. Las versiones de encaje más fino estaban reservadas para la élite, mientras que los rangos inferiores tenían que conformarse con versiones más pequeñas y simples.
La propia reina Isabel utilizó lo tosco como arma en sus retratos, apareciendo a menudo con cuellos tan grandes que su rostro parecía enmarcado como el sol naciente. Este dominio visual fue deliberado. Sus cortesanos, a su vez, participaron en una exhibición competitiva de tamaño tosco y decoración. Cada uno intentando superar al otro sin sobrepasar la precedencia de la reina. Los ruffs también llevaban un simbolismo oculto. Sus círculos perfectos que irradiaban desde el cuello del usuario evocaban halos que hacían que los nobles parecieran santos o divinos. Elizabeth, que dominaba el arte de convertir la moda en teatro político, lo entendió mejor que nadie. La reina virgen no estaba simplemente vestida. Ella fue santificada. Su autoridad reforzada por el encaje, el almidón y el espectáculo. Usar un uniforme militar era una forma de anunciar su refinamiento, sus recursos y su lugar dentro de la gran jerarquía de la Inglaterra Tudor. Para mantenerlo se necesitaba paciencia, sirvientes y dinero, lujos que separaban a la nobleza de las masas. Lo áspero entonces era Elizabeth y el mundo en miniatura. Hermoso, frágil, costoso y diseñado para mantener a cada uno en su lugar apropiado. Detrás de las telas deslumbrantes y los imponentes trajes rústicos se encontraban las bases de Isabel y su estilo, el corsé, conocido en aquel entonces como corsé o body. Estas prendas rígidas moldeaban literalmente la figura y el ideal de Isabel. Olvídate de las curvas suaves. Lo que exigía el tribunal era una silueta geométrica rígida. El cuerpo de moda era triangular, con hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura estrecha y el torso presionado como una tabla. Esta forma no era natural, pero ese era el punto. La vestimenta en la corte de Isabel era una representación del control, el artificio y el triunfo del orden social sobre el caos de la naturaleza. Los corsés generalmente se construían a partir de capas de lino reforzadas con hueso de ballena, cuerno o incluso tiras de hierro. Aplanaron el busto, enderezaron la postura y empujaron el cuerpo formando un cono rígido. Para las mujeres nobles, el corsé era esencial, ya que transformaba a quien lo usaba en un símbolo andante de disciplina y estatus. Los sirvientes los ataban con fuerza por la mañana y, una vez dentro, el movimiento estaba restringido. Respirar profundamente se volvió difícil e inclinarse hacia adelante torpemente. Pero precisamente esta incomodidad era lo que diferenciaba a las mujeres de la élite de las clases bajas. Los trabajadores no podían permitirse tal impracticabilidad. Sus cuerpos tenían que permanecer libres para trabajar. En la corte, sin embargo, la incapacidad de agacharse o respirar libremente era en sí misma una marca de privilegio. Pero los corsés eran solo una parte de la ingeniería. Debajo de sus vestidos, las mujeres llevaban verdugos, aros en forma de cono, a menudo hechos de hueso de ballena, que extendían las faldas hacia afuera en círculos enormes. Introducido desde España, el fateringal le dio a Isabel y a sus vestidos su icónica forma de campana, transformando a las mujeres en grandes estructuras arquitectónicas. Junto con los corsés, crearon un cuerpo que era menos carne y hueso que espectáculo esculpido. La reina Isabel estableció el estándar máximo. Los retratos muestran su cintura fuertemente ceñida, sus faldas ensanchadas hacia afuera y su torso rígido como el mármol. La reina virgen parecía intocable, menos una mujer que un icono revestido de poder. Los cortesanos imitaban su silueta obsesivamente, compitiendo por mostrar las formas más extremas. Cada pliegue y ángulo de la tela declaraba lealtad, disciplina y control. Cualidades apreciadas en una corte obsesionada con la jerarquía. Así, en el mundo isabelino, el cuerpo mismo se convirtió en un bien inmueble político. La moda transformó la carne en un emblema de obediencia, riqueza y refinamiento. Ponerse un corsé era someterse no solo a la belleza, sino al orden inquebrantable de la Inglaterra isabelina. Si los corsés y faringales dieron a Isabel y a la moda su estructura arquitectónica, las perlas y los bordados proporcionaron su lenguaje. Entrar a la corte era como entrar a un salón de superficies relucientes, vestidos resplandecientes con hilo de oro, jubones resplandecientes con joyas y casi todos los nobles parecían cosidos en un tapiz de riqueza. Pero esto no eran simples decoraciones. Eran símbolos cuidadosamente elegidos para transmitir significado, rango y lealtad.
Las perlas ocupaban un lugar especial en la época de Isabel y en su cultura. Eran las joyas del mar, costosas de importar y su recolección requería mucho tiempo. Llevar perlas era hacer alarde de la capacidad de comprar la rareza en sí. La reina Isabel hizo de las perlas su emblema personal. Los llevaba por cientos, atados en cuerdas alrededor de su cuello, cosidos en sus vestidos, colgando de su cabello e incluso bordados en sus zapatos. Su brillo lechoso simbolizaba la pureza, reforzando su imagen cultivada de reina virgen. Los retratos la muestran casi ahogándose en perlas, como si la pureza misma hubiera tomado forma física y hubiera vestido su cuerpo. Para sus cortesanos, llevar perlas no era solo una moda, sino una manifestación política. Hacerse eco de la joya elegida por la reina era hacerse eco de su virtud. El bordado cumplía una función similar, pero con aún más versatilidad. Un vestido puede presentar rosas cosidas para honrar a la dinastía Tudá, granadas para la fertilidad o soles y lunas para simbolizar la constancia. Los artesanos expertos pasaron meses convirtiendo las prendas en textos codificados de lealtad y ambición. Las familias adineradas contrataban equipos enteros de bordadores para adornar mangas y cuellos con hilo metálico, creando propaganda portátil. Entrar a la corte con un vestido resplandeciente de oro no era simplemente parecer elegante. Se trataba de declarar el poder cosido en cada costura. El costo fue asombroso. Un vestido muy bordado podría costar lo mismo que una casa en Londres. Las perlas por sí solas valían fortunas, y su peso en un vestido hacía que incluso mantenerse en pie fuera un desafío. Pero Elizabeth y Courtier soportaron con gusto la incomodidad. Cada puntada brillante era una declaración. Yo pertenezco aquí, entre los poderosos. De esta manera, Elizabeth y la moda nunca guardaron silencio. Hablaba a través de gemas, hilos y brillo. Contaba historias de castidad, lealtad y ambición. Vestirse ricamente era inscribirse en el teatro del poder de la reina, un escenario donde la ropa no era vanidad sino un arma. Cuando pensamos en Isabel y la moda, es fácil imaginar únicamente los imponentes vestidos y los cuellos adornados con perlas de las damas de la reina. Sin embargo, los hombres de la corte no eran menos extravagantes en su búsqueda del estilo. De hecho, Isabel y los hombres convirtieron el vestirse en un arte de dominio, utilizando doublets, azadas y mangas cortadas para transmitir poder, veracidad y lealtad a la corona. La silueta masculina de la época era acolchada y exagerada. La pieza central era el doublet, una chaqueta ajustada y entallada que se extendía hasta la cintura y estaba reforzada con relleno para proyectar un pecho ancho y un torso estrecho. Debajo, los hombres llevaban camisas con cuellos bordados que se alzaban por encima del escote del doublet, a menudo rematados con una pequeña costura. Algunos cortesanos incluso rellenaban sus doublets con bombast, una especie de badeo, para dar la ilusión de fuerza muscular. Verse fuerte era tan importante como ser fuerte. Y en la política de la corte isabelina, la imagen lo era todo. Los pantalones o medias completaban el look. Al principio, bajo la lluvia, eran ajustados, pero a medida que fueron pasando las décadas, se fueron abultando hasta convertirse en medias cortas, pantalones cortos acolchados que se abultaban extravagantemente alrededor de las caderas. Para modernizarlos, parecen casi cómicos, pero en su época simbolizaban la confianza masculina y el ocio aristocrático. Se trataba de prendas que hacían que montar a caballo, usar joyas o bailar parecieran heroicos y requerían de una constante adaptación para mantener su abultada perfección. Luego estaban las mangas. A Isabel y a los hombres les encantaban las mangas acuchilladas y doloridas en las que se cortaba la tela exterior para revelar la fina seda o satén que había debajo. Esta superposición era una demostración deliberada de riqueza. ¿Por qué tener una tela lujosa cuando puedes lucir dos a la vez? Los colores brillantes, escarlata, azafrán y azul profundo realzaban aún más el espectáculo, mientras que las joyas y los bordados de oro elevaban a los nobles por encima del resto. Los accesorios eran igualmente importantes. Los hombres llevaban sombreros enjollados con altas plumas, llevaban espadas ornamentadas con empuñaduras doradas y se adornaban con anillos y cadenas lo suficientemente pesados como para apoyar una mesa. No se trataba de frivolidades, sino de signos de lealtad.
Brillar en la corte era demostrar que se tenía el favor de la reina, o al menos los recursos para fingir. Elizabeth y los hombres, al igual que sus contrapartes femeninas, estaban atrapados en un teatro de apariencias. Cada manga abullonada y cada pecho acolchado era una actuación. Cada detalle una declaración de lealtad, riqueza y masculinidad. Los hombres de la corte de Isabel no solo se vestían para impresionar, sino para sobrevivir en un mundo donde el poder se cosía, se rellenaba y se convertía en seda. Si el vestido o doublet era el cuerpo de Isabel y la moda, entonces los zapatos, los accesorios y los cosméticos eran los toques finales que transformaban a las cortesanas en obras de arte vivientes. En un mundo donde las apariencias eran declaraciones políticas, ningún detalle era demasiado pequeño para pasarlo por alto. El movimiento de una pluma en una gorra o el tono de una mejilla podrían indicar lealtad, riqueza o escándalo. Los zapatos en la época isabelina y en Inglaterra solían ser sorprendentemente sencillos en su forma, pero no por ello menos extravagantes en su material. Los hombres preferían las zapatillas de punta cuadrada hechas de terciopelo o cuero, a veces decoradas con rosetas o bordados. Los zapatos de mujer también eran de tacón bajo, diseñados más para lucirlos que para ser prácticos. Como las faldas a menudo rozaban el suelo, el calzado femenino rara vez tenía la oportunidad de deslumbrar, pero los materiales finos y los bordados ocultos marcaban el estatus incluso donde pocos podían verlo. Para ambos sexos, los zapatos simbolizaban refinamiento. Las botas prácticas eran para las clases trabajadoras. Sin embargo, los accesorios fueron el punto de partida de la verdadera competencia. Los sombreros eran esenciales, especialmente para los hombres. Los cortesanos se pavoneaban por el palacio con gorros de fieltro o coronas altas adornadas con plumas importadas de tierras exóticas. Una sola pluma de avestruz o de pavo real era más que una decoración. Era una señal de riqueza y conexiones en el extranjero. Las cadenas de cargo hechas de oro y colgadas pesadamente alrededor del cuello tenían un significado político. Marcaban el rango y el favor de la reina. Incluso los guantes, a menudo perfumados y bordados, se convirtieron en objetos de moda que se intercambiaban como regalos para asegurar alianzas o coqueteos. Los cosméticos también estaban cargados de significado. Las mujeres, y a veces los hombres, se pintaban el rostro con una base completamente blanca hecha de susa, una mezcla de vinagre y albayalde. Creaba la tez pálida deseada que hablaba de un ocio aristocrático muy alejado de la piel quemada por el sol de los campesinos. El rubor tiñó las mejillas mientras que el bermellón iluminó los labios. Algunos incluso se oscurecían las cejas con hollín o polvo de carbón, enmarcando el rostro como un retrato viviente. Por supuesto, estos brebajes eran a menudo venenosos y dañaban lentamente la piel, pero la vanidad superaba a la salud en el teatro de Isabel y la moda. El perfume completó el conjunto. Importado de Italia o Francia, enmascaraba el olor de cuerpos y prendas raramente lavados, al tiempo que transmitía sofisticación. Un toque de agua de rosas o de almizcle podría distinguir a un cortesano de la multitud. En conjunto, zapatos, plumas, guantes, pintura y perfume no eran adiciones triviales, sino elementos vitales en el continuo ejercicio del poder. En la corte de Isabel, cada centímetro del cuerpo era cuidado, pulido y escenificado. La moda era un teatro total y el más mínimo accesorio podía inclinar la balanza entre el favor y la desgracia. Nadie comprendió el poder de la ropa mejor que Isabel I. Mientras tanto, sus cortesanos se esforzaban por seguir las tendencias cambiantes de objetos en bruto, perlas y bordados. La reina marcó el tono para todo el reino. Ella no estaba simplemente a la moda. Ella era la moda misma, el estándar de vida por el cual se juzgaba a todos los demás. Cada detalle de su vestuario fue cuidadosamente orquestado, transformando su cuerpo en un lienzo político y su imagen en propaganda. Los retratos de Elizabeth revelaron esta estrategia con vívidos detalles. Ella rara vez aparecía con algo que no fuera un esplendor abrumador. Sus vestidos eran montañas de brocado y terciopelo, reforzados con hilo de oro y resplandecientes con perlas. Sus cuellos enmarcaban sus halos en forma de cabeza, mientras que sus faldas se ensanchaban hacia afuera en enormes verdugados que la convertían en un edificio en movimiento. Esta no era ropa pensada para la comodidad.
Eran trajes majestuosos, diseñados para empequeñecer, intimidar e inspirar. Las perlas se convirtieron en su firma personal. Al ahogarse en ellos, Isabel cultivó la personalidad de reina virgen. La pureza y la castidad resplandecían en cada vestido, pero el gran volumen de perlas también gritaba riqueza y dominio. Nadie más podía permitirse tal exceso, y aunque pudiera, nadie se atrevía a rivalizar con su exhibición. Su uso del color era igualmente simbólico. El blanco y el dorado sugerían pureza y divinidad, mientras que el negro proyectaba autoridad, moderación y poder. En retratos como el de la Armada, aparece vestida de blanco y plata, con una mano apoyada sobre un globo terráqueo y un vestuario que fusiona la virtud personal con la ambición imperial. Pero la vestimenta de Elizabeth era más que solo teatro. Fue control. Es famosa por regalar vestidos usados a sus damas de compañía favoritas, un gesto calculado que convirtió la ropa en una moneda de cambio. Al mismo tiempo, castigaba a quienes se atrevían a imitarla demasiado. Los cortesanos caminaban sobre una delgada línea. Vístete lo suficientemente ricamente para honrar a su corte, pero nunca tan espléndidamente como para competir con la propia reina. A través de la moda, Elizabeth no solo proyectó belleza, sino casi divinidad. Ella transformó su frágil cuerpo mortal en un ícono inmortal, imponiendo lealtad y admiración a través de la seda, las joyas y la pintura. Cuando entraba en una cámara, era menos una mujer la que llegaba que un mito en movimiento. En la corte isabelina, la reina virgen no se limitaba a gobernar. Ella deslumbró. Y ella, deslumbrante, conquistó. Mientras Isabel y sus cortesanos brillaban con sus terciopelos bordados en oro y sus vestidos cargados de perlas, la gran mayoría de la gente de Inglaterra vivía en un mundo de lana, cuero y lino. La moda no era un patio de recreo universal, sino un muro que separaba a unos pocos privilegiados del resto. La ropa se convirtió en un recordatorio diario de la jerarquía, visiblemente incorporada a cada clase, desde la campesina hasta la noble. En los niveles más bajos de la sociedad, la vestimenta era puramente práctica. Los campesinos vestían lana gruesa en tonos apagados de marrón, gris o verde. Colores que podrían sobrevivir a la suciedad y al trabajo duro. Las mujeres se ataban el cabello bajo kifs de lino, mientras que los hombres lucían simples jerkin y azadas. Los zapatos, si es que se usaban, eran de cuero simple, diseñados para caminar por el campo. En lugar de desfilar en la corte, la comodidad y la supervivencia dictaban sus guardarropas. El lujo era un concepto ajeno. Sin embargo, para la ascendente clase mercantil, la ropa se convirtió en un campo de batalla. Estos ricos comerciantes y artesanos tenían dinero pero carecían de sangre noble. Anhelaban imitar las modas de la élite, comprando sedas importadas y elaborados edredones. Sin embargo, las leyes suntuosas se interpusieron en su camino, prohibiéndoles usar ciertas telas y colores. Vestirse por encima de la propia posición social podía acarrear fuertes multas. La aplicación de esta ley varió, especialmente en Londres, donde los comerciantes hacían alarde de su riqueza. Pero las leyes existían para dejar en claro la verdad. El dinero por sí solo no equivale al estatus. Incluso entre la nobleza, la competencia era feroz. Un hacendado rural podía gastar grandes cantidades de dinero para vestir a su esposa con vestidos bordados para que no tuviera mal aspecto cuando visitara la corte real. Los guardarropas se convirtieron en inversiones, símbolos de ambición cosidos en mangas y cuellos. Pero estas exhibiciones entrañaban peligro. Demasiado esplendor podría generar acusaciones de presunción, mientras que muy poco podría marcar a alguien como indigno del favor real. De este modo, la vestimenta funcionaba como un sensor visual. Se podía saber instantáneamente si alguien era un trabajador, un comerciante o un señor por el corte de su jubón o la tela de su vestido. Isabel y la sociedad valoraron esta claridad. Mantenía el orden intacto, garantizando que, incluso sin palabras, la gente supiera cuál era su lugar. Al final, Isabel y la moda eran un espejo del propio reino, deslumbrante en la parte superior, monótono en la inferior, con innumerables matices intermedios. Cada puntada contaba una historia de privilegio o pobreza, de ambición u obediencia. Para la mayoría,
la ropa no era solo lo que vestías. Era la piel del propio sistema de clases. Al final del reinado de Isabel, la moda en Inglaterra se había convertido en algo más que un adorno. Era teatro, propaganda y una jaula. Cada pieza, cada joya y cada puntada desempeñaron su papel en una representación que se extendió desde el palacio real hasta el pueblo más humilde. Elizabeth y su vestimenta deslumbraban la vista, pero su verdadero propósito era imponer el orden y recordar a cada uno su lugar. En la corte, la moda era un arma. Los nobles lo usaban para ascender en el favor de la reina, compitiendo para deslumbrarla sin eclipsarla. Los hombres se reforzaron los hombros exageradamente. Las mujeres ceñían sus cuerpos formando conos rígidos y ambos sexos se envolvían en telas importadas de todo el mundo. Una sola comparecencia ante el tribunal podría llevar a la ruina a una familia. Pero sin la vestimenta adecuada, entrar en la órbita de Elizabeth era imposible. La ropa determinaba quién era visible, quién era invisible y quién era poderoso. Para Isabel, el vestido se convirtió en su corona. Convirtió su cuerpo en un lienzo viviente de símbolos. Perlas para la castidad, soles para la majestad, flores bordadas para la fertilidad y el derecho divino. Sus retratos tenían menos que ver con el realismo que con la creación de mitos. Cuando los cortesanos la contemplaban en persona, enmarcada por cabellos anchos como halos y faldas vastas como fortalezas, no veían a una mujer de carne y hueso, sino un ícono del poder. A través de la vestimenta, Isabel no solo gobernaba por decreto, sino también por espectáculo. Fuera de los muros del palacio, la vestimenta seguía siendo un indicador de jerarquía. El rico comerciante, desafiando los límites de las leyes, todavía se encontraba contenido por las telas que le era permitido usar. El campesino vestido de lana gruesa llevaba su lugar en su espalda tan segaramente como el noble vestido de terciopelo. La moda no era libertad. Era una vigilancia, un recordatorio diario de quién tenía el poder y quién no y, sin embargo, no se puede negar la belleza de Elizabeth y la moda. Los vestidos con sus bordados de hilo de oro y campos de perlas. Los edredones de los hombres se abrieron de golpe para revelar sedas de muchos colores. Las vertiginosas ásperas como nubes alrededor de rostros nobles. Todos hablaban de una época embriagada de esplendor. Vivir en la corte de Isabel era subirse a un escenario en el que el vestuario importaba tanto como las líneas dichas. Al final, Elizabeth y la moda nunca fueron solo cuestión de ropa. Era identidad, jerarquía y política unidas en un mismo tejido. Era el teatro del poder que vestían a diario quienes gobernaban, quienes servían y quienes aspiraban. Cada hilo, cada joya, cada pieza en bruto era parte de una gran actuación en la que el precio de la entrada era la lealtad y el coste del error podía serlo todo. Estar embarazada en la Edad Media era vivir en un mundo de miedo constante y de frágil esperanza. Con tan pocos conocimientos de medicina, cada etapa del embarazo parecía una apuesta. Las mujeres y sus familias recurrieron a los únicos guías en quienes confiaban. Superstición, religión y tradición. Lo que comía una mujer embarazada, lo que veía, con quien hablaba, incluso la fase de la luna. Todo esto supuestamente podría determinar el destino del feto. El embarazo era menos un acontecimiento biológico privado que un drama público envuelto en reglas y advertencias. Una de las creencias más fuertes era que la mente y el cuerpo de la madre moldeaban directamente al niño. Si una mujer veía algo aterrador, se temía que el bebé naciera desfigurado o monstruoso. Un shock repentino o una visión desconcertante podrían marcar al niño de forma permanente. Una superstición conocida como impresión materna. Como resultado, las comunidades a menudo trataban de proteger a las futuras madres de imágenes perturbadoras, ruidos fuertes o incluso mal humor, creyendo que tales influencias podían filtrarse en el útero. La vida cotidiana se convirtió en un cuidadoso acto de equilibrio. Los alimentos eran juzgados no solo por su valor nutritivo sino también por su poder simbólico. Ciertas frutas o carnes podían favorecer la salud del bebé, mientras que se creía que otras podían provocar deformidades o enfermedades. A las mujeres se les decía que evitaran las anguilas, los conejos o cualquier cosa que se considerara impura, ya que al consumir dichos animales se corría el riesgo de transmitir sus características al niño.
Incluso el pan y el vino podrían considerarse peligrosos si no se bendicen o preparan adecuadamente. Se creía que los mismos cielos influían en el embarazo. El eclipse lunar era temido por encima de todo, ya que se creía que podía provocar abortos o defectos de nacimiento. Durante los eclipses, las mujeres solían ser escondidas en interiores con amuletos atados alrededor de sus cuellos o vientres, cualquier cosa para bloquear la sombra de la luna. La astrología también jugó su papel, ya que las parteras y las familias consultaban las estrellas para predecir tanto el momento del nacimiento como el carácter del niño. En esta atmósfera, el embarazo no era simplemente una condición física, sino espiritual y cósmica. Cada decisión tenía peso. Cada momento podría inclinar el destino. Para las mujeres medievales, la superstición no era opcional. Era un escudo, por frágil que fuera, contra un mundo que no podían controlar. El útero, a sus ojos, era tan vulnerable a los demonios, a los eclipses y a las maldiciones como a las enfermedades. Entre todos los santos de la imaginación medieval, ninguno fue más importante para las mujeres embarazadas que Santa Margarita de Antioquía. Su historia, transmitida en sermones, manuscritos y colecciones de milagros, parece una alegoría divina del parto mismo. Según la leyenda, Margarita fue tragada entera por un dragón, una imagen que reflejaba el miedo de las mujeres al entrar en las fauces del parto. Sin embargo, ella emergió viva e ilesa, abriendo el vientre de la bestia con la señal de la cruz. Para las mentes medievales, esto no era solo una historia de martirio, sino una promesa celestial. Si Santa Margarita pudo sobrevivir al dragón, entonces las madres también podrían sobrevivir a los peligros del parto. Durante siglos, su nombre fue invocado en la cámara de partos. Las parteras llevaban pequeños libros devocionales con oraciones dedicadas a ella, y las mujeres a menudo agarraban amuletos inscritos con su imagen cuando comenzaban los dolores de parto. A veces, estas oraciones se leían en voz alta junto a la cama, transformando un momento aterrador en un ritual de protección divina. En algunos lugares, incluso se creía que recitar la historia de su vida durante el parto le traería alivio. Se decía que simplemente escuchar su historia podía hacer que el útero se abriera más fácilmente, como si su victoria sobre el dragón resonara en los cuerpos de las madres que la invocaban. La popularidad de Santa Margarita fue inmensa. Iglesias dedicadas a ella surgieron por toda Europa y su festividad era observada con especial reverencia por las mujeres que esperaban tener hijos. Tanto las mujeres nobles como las campesinas buscaban su protección, lo que demostraba que el miedo al parto cruzaba todas las fronteras sociales. Las familias ricas podían encargar iconos pintados o relicarios dorados en su honor, mientras que las mujeres más pobres se las arreglaban con pequeñas cantidades de plomo o colocaban insignias bendecidas en sus santuarios. No importaba lo material, importaba la fe. Su papel fue más que simbólico. Fue profundamente psicológico. En un mundo donde la mortalidad materna era terriblemente común, la creencia en Santa Margarita ofrecía una sensación de control. El dolor, el riesgo de muerte y la incertidumbre del resultado fueron presentados no solo como peligros médicos, sino como batallas espirituales en las que la madre no luchó sola. Ella luchó con un santo a su lado. En la cámara de partos medieval, entre velas, oraciones susurradas y familiares ansiosos, el nombre de Santa Margarita se convirtió en un salvavidas. Ella era la cazadora de dragones que domó el miedo mismo, un recordatorio de que incluso en la sangre y el sudor del parto, la ayuda divina podía estar a solo una oración de distancia. Si la oración a los santos proporcionaba consuelo espiritual, los amuletos ofrecían una protección tangible. En la Edad Media, las mujeres embarazadas a menudo llevaban o usaban objetos que se creía que las protegían de las fuerzas del mal, los partos difíciles o los nacimientos monstruosos. Estos amuletos variaban desde piedras preciosas engastadas en plata hasta humildes trozos de pergamino guardados en una bolsa. Cada uno tenía su propia reputación y juntos crearon un escudo de encantos contra peligros invisibles. Uno de los materiales más populares era el azabache, una piedra negra brillante que se creía que repelía a los demonios y protegía contra los abortos. El ámbar también era apreciado por su supuesto poder para alejar enfermedades y malos espíritus.
Las mujeres más ricas podían llevar cuentas de estas piedras colgadas alrededor del cuello o cosidas en su ropa, mientras que las mujeres más pobres utilizaban piedras pulidas, huesos o trozos de hierro con la esperanza de lograr el mismo efecto. Se creía que el hierro en particular aterrorizaba a los seres sobrenaturales. Una simple llave de hierro atada al cinturón o colocada debajo de la cama podría servir como arma protectora contra brujas y hadas que se decía que roban o maldicen a los niños no nacidos. Los amuletos escritos eran igualmente comunes. Se copiaban oraciones cortas, versículos bíblicos o palabras mágicas en trozos de pergamino, se doblaban y se llevaban en una pequeña bolsa alrededor del cuello o del vientre. Algunas contenían los nombres de santos como Margarita o María, mientras que otras invocaban las heridas de Cristo o frases latinas oscuras que desdibujaban la línea entre la religión y la magia popular. Llevar tal amuleto era como llevar una pieza de poder sagrado directamente sobre la piel. Las partes de animales también encontraron su lugar en este sistema de creencias. Se creía que el diente de un lobo evitaba el parto prematuro, mientras que la pata de un caballo, más tarde famosa como amuleto de buena suerte, se usaba a veces para protegerse contra el aborto. Incluso plumas, conchas y hierbas secas podían usarse para fabricar amuletos, cada uno con su propio significado en el tapiz de la superstición. Para las mujeres medievales, estos objetos eran más que baratijas. Eran salvavidas. En un mundo donde el conocimiento médico era limitado y el parto era peligroso, los amuletos proporcionaban una sensación de control, algo físico a lo que aferrarse cuando las oraciones por sí solas parecían demasiado distantes. Ya sean bendecidos por un sacerdote o susurrados por una mujer sabia del pueblo, los amuletos tienden un puente entre la fe y el miedo. Quedarse embarazada sin ellos habría sido una imprudencia. Con ellos una mujer al menos podía creer que estaba protegida. Su cuerpo no estaba blindado de acero sino de símbolos. En la Edad Media, se creía que lo que comía una mujer embarazada determinaba no solo su salud, sino también el cuerpo y el alma de su hijo. Los textos médicos medievales, los sermones y los dichos populares contenían severas advertencias sobre alimentos prohibidos que podían alterar el destino dentro del útero. Si bien el hambre y los antojos eran considerados naturales, se pensaba que complacerlos demasiado invitaba al desastre. Un temor común era que comer ciertos animales podría imprimir sus cualidades en los fetos. Los conejos, por ejemplo, debían evitarse. Su reputación de timidez despertó la creencia de que un niño nacido de una madre alimentada con conejos podría ser débil o cobarde. De la misma manera, las anguilas, resbaladizas y serpenteantes, eran evitadas por temor a que pudieran causar deformidades o enfermedades en el niño. El cerdo y otras carnes pesadas también se consideraban peligrosas y se las culpaba de causar partos difíciles o de producir bebés lentos y poco saludables. La fruta fresca también resultaba a veces sospechosa. A la gente medieval le preocupaba que comer fruta verde o ácida pudiera dañar el útero, lo que podría provocar abortos espontáneos o bebés enfermos. Se podía permitir el consumo de uvas y manzanas con moderación, pero solo si estaban maduras y, a menudo, solo si estaban bendecidas. Por el contrario, se recomendaban ciertos alimentos para desarrollar fuerza. Se creía que las almendras, la miel y los granos cuidadosamente preparados nutrían tanto a la madre como al niño con pureza y equilibrio. Los antojos, sin embargo, conllevan sus propios riesgos. La ley medieval sostenía que si el deseo de una mujer embarazada no era satisfecho, la frustración podía marcar físicamente al bebé. Marcas de nacimiento, manchas extrañas o incluso deformidades se explicaban como resultado de deseos negados. Si una mujer deseaba fresas y le negaban las suyas, la gente temía que el niño naciera con una mancha roja en la piel. Satisfacer un antojo no era solo un acto de bondad. Era medicina preventiva. Con frecuencia se presionaba a los maridos y a las familias para que permitieran estos caprichos, creyendo que el fracaso podría marcar al niño de por vida. Los días de ayuno impuestos por la Iglesia complicaron aún más las cosas. A veces se eximía a las mujeres embarazadas, pero la piedad a menudo dictaba moderación. Romper el ayuno podía pesar mucho en la conciencia de una mujer, que se preocupaba de que su desobediencia pudiera dañar a su hijo. Así, la dieta se convirtió en una negociación entre la fe, la superstición y la supervivencia.
Para las futuras mamás, cada bocado tenía un significado. La comida nunca fue simplemente alimento. Era moral, espiritual y mágico. Comer sabiamente era cuidar el útero. Comer mal era correr el riesgo de dar a luz no a un niño sano, sino a una advertencia viviente de que las reglas se han roto. Para la gente medieval, el cielo no era un lugar distante e indiferente. Estaba lleno de fuerzas que moldearon el destino humano. Las estrellas guiaron los cultivos. Los cometas anunciaron el desastre. Y para las futuras madres, el cielo puede ser al mismo tiempo un guardián y una amenaza. Se creía que el embarazo era especialmente vulnerable a la influencia celestial. Y ninguno era más temido que el eclipse lunar. Se creía que un eclipse en el que la luna se oscurecía o se volvía de color rojo sangre interfería con el frágil equilibrio de la vida dentro del útero. A las mujeres embarazadas se les advertía que si se exponían a su luz, sus hijos podrían nacer desfigurados, muertos o maldecidos con rasgos monstruosos. Para protegerse de esto, las familias a menudo apresuraban a las futuras madres a entrar a sus casas, cerrando las ventanas y cubriendo los espejos para que el resplandor maligno no pudiera tocarlas. Se podían atar amuletos, llaves de hierro, cuchillos o hierbas consagradas a la cintura o a la cama de la mujer como protección adicional. Algunos incluso instaron a las mujeres a llevar objetos afilados durante los eclipses, creyendo que el poder de la espada podría eliminar el peligro de la interferencia celestial. La luna en sus fases ordinarias también jugó un papel. Los manuales astrológicos afirmaban que la concepción y el nacimiento eran más seguros bajo ciertos signos del zodiaco, mientras que otros predecían desgracias. Un niño nacido bajo la influencia de Saturno puede ser melancólico y desafortunado, mientras que uno alineado con Júpiter puede ser fuerte y afortunado. A veces se consultaba a los astrólogos para calcular los mejores momentos para la concepción o predecir el destino del niño, mezclando la superstición con lo que pasaba por ciencia medieval. Los eclipses solares también entrañaban su propio terror. Aunque eran más raros, se consideraban señales ominosas que amenazaban no solo los embarazos, sino también los reinos. Los cronistas a veces los relacionaban con oleadas de nacimientos muertos o muertes maternas, alimentando la creencia de que el propio sol podía maldecir el útero. Incluso la observación ordinaria de las estrellas conllevaba advertencias. Algunos afirmaban que mirar el cielo nocturno durante demasiado tiempo podía atraer espíritus o influencias planetarias que inquietaban al niño en el útero. A las futuras madres se les aconsejaba mantener la mirada baja y a sus caballeros en silencio, para protegerse a sí mismas y a sus hijos no nacidos de poderes cósmicos invisibles. En un mundo donde el parto ya conllevaba un riesgo inmenso, los cielos agregaron otra capa de miedo. Las estrellas y la luna no se podían controlar. Pero con oraciones, amuletos y vigilancia, las familias esperaban proteger a las madres de la misteriosa ira del cielo. Si las fuerzas celestiales amenazaban los embarazos desde arriba, se creía que las brujas y los vecinos malévolos los ponían en peligro desde mucho más cerca de casa. La Edad Media estuvo impregnada del miedo a la magia, y pocos ámbitos de la vida parecían tan vulnerables a las maldiciones como el delicado estado del embarazo. Una palabra susurrada, una mirada hostil o un pensamiento envidioso podían, según se creía, condenar tanto a la madre como al hijo. El más temido de estos peligros era el mal de ojo. Esta superstición sostenía que la envidia en sí misma tenía un poder destructivo. Si una mujer embarazada atraía la mirada de alguien celoso, ya fuera un vecino estéril, un pariente resentido o un extraño que pasaba por allí, el niño en su vientre podía marchitarse, deformarse o morir. Para protegerse de esta amenaza invisible, las mujeres usaban amuletos protectores, anillos grabados con nombres sagrados, bolsas llenas de sal o hierbas o incluso trozos de hierro prendidos a sus ropas. Algunos llevaban velas benditas o rociaban agua bendita antes de entrar a espacios públicos, con la esperanza de desviar las malas intenciones. También se temía a las brujas como agentes activos de daño. El folclore advertía que podían robar niños no nacidos por medios sobrenaturales, extrayendo vida del útero para sus propios fines oscuros. Circulaban historias de mujeres que habían abortado tras peleas con supuestas brujas, lo que alimentaba sospechas y, a veces, violencia. Las propias parteras a menudo caían bajo escrutinio,
pues su profundo conocimiento de las hierbas y del parto podía parecer incómodamente cercano a la brujería a ojos sospechosos. Para evitar tales peligros, se tomaban precauciones rituales. Reliquias sagradas, pequeñas astillas de madera, fragmentos de huesos de santos o tiras de tela bendecidas en los santuarios se ataban alrededor del cuerpo como armadura espiritual. Se recitaban salmos junto a la cama, especialmente durante las horas vulnerables del parto, para ahuyentar a cualquier espíritu acechante. Algunas comunidades incluso colgaron objetos protectores sobre la puerta. Herraduras, cruces o manojos de hierbas para evitar que las brujas entren en la cámara de parto. Pero no todas las contramedidas eran sagradas. Los curanderos populares ofrecían contrahechizos mágicos y aconsejaban a las mujeres llevar dientes de lobo, hacer nudos con hilo rojo o escupir 3 veces para repeler la maldición. Al mezclar el cristianismo con la tradición popular, estas prácticas reflejaban el deseo desesperado de control en un mundo impredecible. Para las mujeres medievales, el embarazo ya era un viaje peligroso. El temor de que la malicia humana, tanto como el juicio divino o la influencia cósmica, pudieran alterar el destino, hizo que la vigilancia fuera constante. Ya fuera mediante reliquias, amuletos o plegarias susurradas, el útero era defendido como una frontera sagrada, siempre en riesgo tanto de los celosos como de los condenados. Cuando llegaban los primeros dolores del parto, la mujer medieval era conducida a un mundo de rituales tanto como de medicina. La cámara de parto se transformó en un espacio sagrado y mágico donde cada palabra y objeto tenía un peso simbólico. Aquí, entre la luz de las velas y las oraciones susurradas, la religión y la superstición se mezclaban en un tapiz de esperanza contra los peligros muy reales del parto. Uno de los rituales más comunes era la recitación de oraciones protectoras. Se cantaron salmos en voz alta invocando la misericordia divina mientras se pronunciaban bendiciones especiales de los santos, especialmente de Santa Margarita de Antioquía, sobre la madre. En algunas regiones su vida o historia de vida se leía en voz alta durante el parto, con la creencia de que, así como Margaret había escapado del vientre del dragón, también el niño escaparía de los peligros del nacimiento. Los rosarios estaban fuertemente agarrados. Crucifijos presionados en las manos de mujeres trabajadoras como si el toque sagrado pudiera brindarles fuerza. Los objetos que se llevaban a la habitación eran tan importantes como las palabras. Cerca de la cama se colocaban reliquias sagradas, astillas de la verdadera cruz, trozos de tela santa o incluso velas consagradas. Se creía que estas reliquias repelían a los demonios y alejaban la muerte, transformando la cámara en una fortaleza de luz. Algunas familias incluso tomaron prestadas reliquias de iglesias locales y las devolvieron junto con ofrendas y el nacimiento transcurría sin problemas. Pero la superstición llenó